Órale, mi gente. Antes de arrancar con este relato que me dejó con el ojo pelón, quiero que me echen un grito en los comentarios. Díganme desde qué ciudad y país nos están viendo. En serio, quiero leerlos a todos. Y al comentario más chido le vamos a dedicar una historia con todo y homenaje. Ahora sí, agarren su café o su chela, que esta carretera se va a poner bien rara. ¿Alguna vez han visto algo en el espejo o en la cámara que no debería estar ahí? A nuestro compa trailero le pasó, y juraba por su jefecita santa que iba completamente solo. El olor a diésel y a café de olla era el perfume con el que Arturo Vargas había ungido su vida durante los últimos 45 años. A sus 67, sus manos, gruesas y marcadas por el sol y el esfuerzo, parecían una extensión del volante del Valiente, su Kenworth V900, un monstruo de cromo y acero que era a la vez su oficina, su hogar y su más fiel confesor. La cabina, un pequeño universo de amuletos colgados del espejo, un rosario de madera que le regaló su esposa Socorro, un pequeño peluche descolorido de su nieta y una fotografía amarillenta de sus padres. Olía a cuero gastado, a tabaco rancio de emergencias y a la soledad vasta y profunda del asfalto. Esa noche, la soledad parecía tener un peso distinto, una textura casi palpable. La carga era pesada. Toneladas de aguacate Hass con destino a Nogales para cruzar la frontera y alimentar el hambre insaciable de guacamole de los gringos. Un viaje de rutina, uno más en la cuenta de miles, pero Arturo sentía un cansancio que no era solo físico. Era un cansancio del alma. El presentimiento de que la carretera, su vieja amante y rival, le estaba cobrando las últimas facturas. La noche caía sobre el desierto de Sonora como un manto de tinta. El sol, una brasa anaranjada y furiosa, se había hundido detrás de las siluetas de los saguaros, que levantaban sus brazos al cielo como profetas mudos. Arturo tomó un sorbo largo de su termo. El café amargo y espeso le raspó la garganta y le devolvió un poco de vida a los ojos. Encendió la radio, buscando alguna estación que no fuera puro ruido de estática o corridos que ya no entendía. La encontró. Una voz melosa hablaba de horóscopos y destinos escritos en las estrellas. Pura vacilada, pensó Arturo. El destino no estaba en las estrellas, estaba en las llantas, en los frenos, en el próximo cambio de aceite y en la habilidad de un viejo para mantenerse despierto una hora más. El destino era una línea blanca e interminable pintada sobre el pavimento negro. Fue entonces, mientras ajustaba el espejo lateral derecho por pura costumbre, que su mirada se desvió hacia el pequeño monitor montado en el tablero. La tecnología era una de esas cosas a las que se había resistido por años, pero la empresa lo obligaba. Cámaras por todos lados, frontal, laterales, trasera. Un gran hermano para trailero. Generalmente la ignoraba, confiando más en sus espejos y en el instinto forjado a lo largo de décadas. Pero esa noche, algo en la pantalla granulada en blanco y negro llamó su atención. La cámara trasera, que le daba una vista panorámica de la carretera que dejaba atrás, mostró una fugaz distorsión. Una sombra. Por un instante, creyó que era un pájaro nocturno, un murciélago, o una bolsa de plástico levantada por el viento del desierto. Pero fue distinto. Tuvo una cualidad humana. Una silueta que pasó corriendo justo por detrás de la caja del tráiler, de derecha a izquierda, y desapareció en la negrura del arcén. Arturo frunció el ceño. Redujo la velocidad instintivamente. Sus ojos clavados en el monitor. Nada. Solo la carretera vacía, iluminada por los potentes faros traseros del Valiente. Miró por los espejos. Nada. El desierto era un mar oscuro e inmóvil. ¿Qué demonios había sido eso? No había otros vehículos cerca, ni luces de alguna ranchería. Estaba en medio de la nada más absoluta. Un tramo conocido por su desolación. Deben ser los ojos, se dijo en voz alta. Su propia voz un sonido extraño en el silencio de la cabina. Ya estás viejo, Vargas. Estás viendo visiones. Se frotó los párpados con el dorso de la mano y trató de concentrarse en el camino por delante. Pero una semilla de inquietud, pequeña y fría, había sido plantada en el fondo de su estómago. La soledad, que siempre había sido su compañera, ahora se sentía como una amenaza. Se sentía observado, y por primera vez en mucho tiempo, en ese vasto y silencioso desierto, Arturo Vargas sintió miedo. Se aseguró de que los seguros de las puertas estuvieran puestos, un gesto inútil y casi infantil contra lo que sea que hubiera visto.
La noche apenas comenzaba y el camino a Nogales se sentía, de repente, infinitamente más largo y oscuro. El recuerdo de esa figura, tan rápida, tan definida por un instante, se negaba a disolverse en la lógica. Era una imagen impresa a fuego en su mente, una pregunta sin respuesta que latía al ritmo monótono del motor. No era un animal, no era un truco de la luz, era alguien. Y estaba ahí atrás, en la oscuridad, donde sus luces no llegaban. El murmullo de la radio se convirtió en un ruido irritante. La apagó, prefiriendo el zumbido de sus propios pensamientos y el rugido familiar del valiente. Pero el silencio ya no era reconfortante. Estaba lleno de esa imagen, de esa carrera inexplicable en medio de la nada. El viaje continuó, pero para Arturo, algo fundamental había cambiado. La carretera ya no era solo un desafío de resistencia y habilidad. Se había convertido en un territorio desconocido, poblado por sombras que se movían justo en el borde de la percepción. La inquietud, una vez sembrada, crecía como la mala hierba en el alma de Arturo. Durante las siguientes 2 horas, se encontró dividiendo su atención de una manera que nunca antes había hecho. Sus ojos, entrenados para leer cada matiz de la carretera por delante, ahora saltaban compulsivamente entre el parabrisas, los espejos laterales y el pequeño monitor de la cámara trasera. Cada sombra proyectada por un cactus, cada reflejo fugaz en el cromo, era un potencial fantasma. Se sentía como un novato, un chamaco en su primer viaje largo, asustado por los cuentos de la rumorosa o el espinazo del diablo. Pero él no era un novato. Era Arturo Vargas, un hombre que había visto de todo en esas carreteras. Accidentes terribles, tormentas que parecían el fin del mundo, retenes de federales y de los otros, los que no usaban uniforme. Había lidiado con fallas mecánicas en medio de la sierra, con cargas que se movían peligrosamente, con el sueño traicionero que te invita a cerrar los ojos solo un segundo. Se enorgullecía de su temple, de su capacidad para mantenerse sereno, para pensar con claridad bajo presión. Era la filosofía que había heredado de su padre, también camionero. La cabeza fría, mijo, y el motor caliente. Con eso llegas a donde sea. Pero esto era diferente. Esto no era un problema mecánico, ni un obstáculo físico. Esto se sentía como una falla en la realidad misma. Trató de racionalizarlo de 1000 maneras. Quizás fue un coyote, uno grande, corriendo a una velocidad inusual, o un venado, aunque eran raros en esa zona tan árida. Podría haber sido un indocumentado, alguien intentando cruzar el desierto a pie. Era una posibilidad, pero la velocidad, la forma en que la figura se movió, no encajaba. Era demasiado etérea, demasiado rápida. Era como ver un fotograma de una película equivocada insertado en la tuya. Para calmarse, empezó a hablar solo, una costumbre que había desarrollado a lo largo de los años para combatir la monotonía. A ver, Arturo, vamos a pensar, se dijo, su voz ronca llenando la cabina. Llevas 16 horas manejando, con solo una parada para comer en Culiacán. Estás cansado, el café te tiene alterado, es tu mente, hombre, tu mente te está jugando una mala pasada. La explicación era lógica, plausible, pero no se la creía del todo. Una parte profunda de su ser, ese instinto animal que tantas veces le había salvado el pellejo, le decía que lo que vio fue real. Decidió hacer una prueba. En un tramo recto y sin la menor ondulación, mantuvo la vista fija en el monitor de la cámara trasera durante casi 1 minuto, ignorando el camino por delante por un lapso que bordeaba la imprudencia. La carretera se extendía detrás de él, una cinta pálida y vacía. No había nada. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de alivio y una extraña decepción. «¿Ves, pendejo?», se regañó. «No hay nada. Estás loco». Volvió la vista al frente, justo a tiempo para esquivar un bache que podría haberle reventado una llanta. El susto le devolvió la lucidez. Se concentró en su trabajo, en mantener las 18 ruedas del valiente firmes sobre el asfalto. Dejó pasar otra hora. La radio seguía apagada. El silencio solo era roto por el silbido del viento y el rugido constante del motor Cummins, un sonido que para él era más tranquilizador que cualquier canción. Ya casi se había convencido de que todo había sido producto de la fatiga. Y entonces volvió a suceder. Esta vez fue diferente. No fue una carrera fugaz. Fue algo más deliberado, más lento.
En la pantalla de la cámara trasera, la figura apareció en el borde derecho del encuadre y caminó lentamente, con una calma exasperante, detrás del remolque hasta desaparecer por el lado izquierdo. No corría, caminaba. Y aunque la imagen era granulada y en blanco y negro, Arturo pudo distinguir más detalles. No era una sombra amorfa. Tenía la forma inconfundible de una persona delgada, y parecía llevar algo claro, una camisa o un vestido, que contrastaba con la oscuridad circundante. Arturo sintió que se le helaba la sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda y le erizó el vello de los brazos. Pisó el freno con más fuerza de la necesaria, y el valiente se quejó con un chirrido metálico mientras las toneladas de aguacate se reacomodaban violentamente en la caja. El camión se detuvo en medio de la carretera desierta, sus luces de emergencia parpadeando y pintando el paisaje de pulsos anaranjados. Con el corazón martillándole en el pecho, Arturo no apartaba la vista del monitor. Nada. La figura se había ido. Se quedó ahí, paralizado, por lo que parecieron minutos. El motor seguía en marcha. Su ralentí un latido profundo y nervioso. Lentamente, como si temiera lo que pudiera encontrar, giró la cabeza para mirar por la ventanilla hacia la oscuridad. Nada. Absolutamente nada. El desierto guardaba su secreto con una indiferencia milenaria. Esta vez no había duda. No era fatiga. No era una ilusión óptica. Vio a una persona caminar detrás de su camión en un lugar donde no debería haber nadie en kilómetros a la redonda. Y él estaba solo, completamente solo. La enormidad de esa contradicción lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Era esto el principio de la demencia? ¿Algo que había visto en algunos viejos compañeros del volante que pasaron demasiado tiempo a solas? ¿Y esta idea le aterrorizaba aún más? ¿No estaba solo en absoluto? Arrancó de nuevo, esta vez con una prisa que no era propia de él. Quería poner distancia entre él y ese punto exacto de la carretera, como si el fantasma estuviera atado a ese lugar. Pero sabía que no era así. La sensación de ser observado no se había ido. Al contrario, se había intensificado. Era una presencia pegajosa, invisible, que se había adherido a su camión, a su viaje. Se dio cuenta de que estaba sudando frío, a pesar del aire acondicionado que soplaba con fuerza. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos le dolían. La carretera por delante, que antes era un símbolo de libertad y sustento, ahora se sentía como una trampa, un corredor oscuro que lo llevaba hacia algo que no quería enfrentar. La imagen de la figura caminando lentamente se repetía en su mente una y otra vez. Había algo en ese caminar. No era amenazante, pero sí profundamente perturbador. Era un caminar con propósito, como si la persona supiera exactamente a dónde iba y por qué. Y su destino, de alguna manera, parecía estar ligado al valiente, a su carga, a él. El viejo trailero, el hombre que se jactaba de no temerle a nada que tuviera motor o que sangrara si se le picaba, estaba genuinamente asustado, y lo peor de todo, era la certeza aplastante de su soledad. No tenía a quien decírselo, a quien gritarle. Solo estaba él, la máquina y esa presencia inexplicable que ahora viajaba con él en la noche del desierto. El miedo es una cosa curiosa. Primero es un golpe, una sacudida que te paraliza. Luego, si eres un hombre como Arturo, se transforma. Se convierte en ira, en negación, en una necesidad desesperada de encontrar una explicación lógica que devuelva el mundo a su eje. «No puede ser», gritó al parabrisas, golpeando el tablero con la palma de la mano. El valiente absorbió el golpe sin inmutarse, su estructura sólida un contraste con la fragilidad que Arturo sentía por dentro. ¿Quién chingados anda jugando en medio de la carretera? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Recorrió con la mirada la cabina, buscando algo, cualquier cosa, que lo anclara a la realidad. Sus ojos se posaron en la foto de Socorro, su esposa desde hacía 40 años. La imagen, tomada en la boda de su hijo mayor, la mostraba sonriendo, con unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos, que él conocía mejor que las carreteras de la República. Socorro, la razón de todo. La razón por la que seguía haciendo estos viajes infernales a su edad. Para darle una buena vida, para asegurarse de que su retiro fuera tranquilo, sin las preocupaciones que habían marcado sus primeros años juntos. Sintió un impulso irrefrenable de escuchar su voz.
Buscó a tientas su celular, un modelo viejo y resistente con botones grandes, y marcó el número de la casa. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era un ancla que lo jalaba desde las profundidades de su pánico hacia la superficie de la normalidad. Bueno, la voz de Socorro, somnolienta y un poco ronca, fue el sonido más hermoso que Arturo había escuchado en toda la noche. «Vieja, soy yo», dijo, tratando de que su voz sonara normal, casual. «Arturo, mi amor, ¿qué pasa? ¿Todo bien?» «Es tardísimo». El tono de Socorro cambió instantáneamente de la somnolencia a la preocupación. Conocía los peligros del oficio, las noches de insomnio que pasaba cada vez que él estaba en la carretera. «Todo bien, todo perfecto», mintió. «Nomás te llamaba para oírte. Se me hizo largo el camino». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Socorro lo conocía demasiado bien. Sabía leer sus silencios, sus pausas, el timbre de su voz. «¿Seguro que estás bien, Arturo? No me suenas bien». «Que sí, mujer. No te apures. El café me pegó más de la cuenta, yo creo». «¿Cómo están las cosas por allá? ¿Ya se durmió la niña?» Se refería a su nieta, que a menudo se quedaba a dormir con ellos. «Sí, hace horas que cayó rendida, soñando con su abuelo y su camionzote», dijo Socorro, su voz suavizándose. «Te extrañamos, viejo. Ya regresa pronto». «Pronto, vieja, pronto. Mañana descargo en Nogales y si todo sale bien, agarro viaje de regreso pasado mañana. Te llevo ese queso de la sierra que tanto te gusta. No te preocupes por el queso, Arturo. Preocúpate por ti». «Maneja con cuidado, por favor. Y duerme algo, aunque sea un par de horas en un parador seguro». «Sí, lo haré», prometió sabiendo que era otra mentira. No había forma de que pudiera pegar ojo esa noche. «Bueno, te dejo dormir, mi amor. Te quiero. Y yo a ti, viejo terco. Cuídate mucho. Dios te me acompañe». «Amén», susurró Arturo y colgó. La conversación, en lugar de calmarlo, había agudizado su sensación de aislamiento. Le había mentido a la persona en la que más confiaba en el mundo. ¿Cómo podría explicarle lo que había visto? Le diría que estaba cansado, que estaba imaginando cosas. O peor, pensaría que se estaba volviendo loco, que el viejo ya chocheaba. La vergüenza de esa posibilidad era casi tan grande como el miedo. Se quedó mirando la carretera, la llamada resonando en su cabeza. «Dios te me acompañe». La frase de Socorro, una despedida habitual, ahora cobraba un significado siniestro. ¿Y si Dios no era el único que lo acompañaba esa noche? La ira regresó, esta vez dirigida a la figura invisible. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al aire, su voz un gruñido bajo. «¿Es dinero? ¿Quieres la carga? No tengo nada que darte». El silencio fue su única respuesta, pero la sensación de ser observado se intensificó, como si su reconocimiento directo de la presencia la hubiera envalentonado. Fue entonces cuando sucedió el tercer evento, el que rompió la última barrera de su escepticismo. No lo vio en la cámara, lo escuchó. Fue un sonido sutil, casi imperceptible por encima del rugido del motor. Un golpeteo, rítmico, metálico. Toc, toc, toc. Venía de la parte de atrás del camarote, del exterior. Alguien, o algo, estaba golpeando la pared metálica de la cabina. Arturo se quedó helado, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El sonido era imposible. Iba a más de 90 kilómetros por hora. Nadie podía estar ahí fuera. Nadie humano. Toc, toc, toc. El golpeteo continuó, constante, deliberado. No era el sonido de una rama raspando el metal, ni una piedra lanzada por las llantas. Era un llamado, una comunicación. El pánico se apoderó de él por completo. Ya no había lógica, ni razón, ni explicaciones de fatiga. Esto era real, estaba sucediendo. Sin pensarlo, pisó el acelerador a fondo. El valiente rugió, el motor Cummins esforzándose al máximo, y el camión se lanzó hacia adelante, devorando el asfalto. Arturo conducía como un poseso, sus ojos desorbitados fijos en el camino, huyendo de un enemigo que, de alguna manera, estaba pegado a él, dentro de su espacio más íntimo. Conducía más y más rápido, muy por encima del límite de velocidad, las luces de otros camiones apareciendo y desapareciendo en un borrón. Pero el sonido no se iba. Toc, toc, toc. Parecía burlarse de su velocidad, de su intento de escape.
Era un recordatorio persistente de que no importaba cuán rápido fuera, no podía huir de su acompañante. La certeza lo golpeó con una claridad aterradora. La presencia no estaba detrás del camión. Estaba en el camión. Viajaba con él. La soledad que había definido su vida se había roto de la manera más horrible posible. Ya no estaba solo en su cabina. Y la noche, vasta e indiferente, todavía tenía muchas horas por delante. El viaje a Nogales se había transformado en una huida desesperada, no hacia un destino, sino lejos de una presencia que desafiaba toda comprensión. El golpeteo cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que dejó a su paso fue más ensordecedor que el propio ruido. Arturo, con el aliento contenido y el cuerpo tenso como un resorte, redujo gradualmente la velocidad hasta volver a un ritmo más seguro, aunque su corazón seguía galopando como un caballo desbocado. La adrenalina le recorría las venas, dejándole un sabor metálico en la boca. Se pasó una mano temblorosa por la cara y la sintió húmeda de sudor frío. Intentó reconstruir los últimos minutos en su mente, buscando una grieta en la muralla de lo imposible. El caminar lento en la cámara, la llamada a socorro, el golpeteo. Cada evento era un clavo más en el ataúd de su cordura. Trató de enfocar su mente, de aplicar esa disciplina de camionero viejo que le había enseñado a analizar problemas bajo presión. Si fuera un problema mecánico, ¿qué haría?, se preguntó. Revisaría el motor, las mangueras, la presión de las llantas, buscaría el origen del ruido. Pero esto no era un ruido del motor, era algo externo, intencional. Mientras su mente trabajaba febrilmente, una imagen extraña y fuera de lugar comenzó a formarse en su cabeza. No era un recuerdo consciente, sino más bien la sensación de un sueño a medio olvidar. Vio un pueblo pequeño, de calles sin pavimentar y casas de adobe. Vio un árbol de pirul enorme en el centro de una plaza polvorienta, y vio a una muchacha, joven, de trenzas largas y negras, y con unos ojos que contenían la misma oscuridad profunda de la noche del desierto. Llevaba un vestido blanco, sencillo, de algodón. ¿Quién era ella? El recuerdo era escurridizo, como tratar de atrapar humo con las manos. Era un eco de un pasado tan lejano que casi parecía pertenecer a otra persona. Arturo había nacido y crecido en un barrio de la Ciudad de México y había empezado a trabajar en los camiones desde muy joven. Su vida había sido la capital y las carreteras que salían de ella. Ese pueblo polvoriento no encajaba en su biografía. Sin embargo, la imagen persistía, vívida y cargada de una emoción que no podía nombrar. Melancolía, arrepentimiento. La figura en la cámara, la que caminaba, llevaba algo claro. ¿Un vestido blanco? La conexión fue tan súbita y tan ilógica que Arturo sacudió la cabeza, como para deshacerse de ella. Estás mezclando las cosas, Vargas. La falta de sueño te está friendo el cerebro. Pero la imagen de la muchacha del vestido blanco no se iba. Se superponía a la figura granulada del monitor, y por un instante aterrador, encajaron a la perfección. La mente de Arturo se convirtió en un torbellino. Por un lado, el terror tangible de la presencia en su camión. Por otro, estos fragmentos de memoria que emergían de las profundidades de su ser. ¿Estaban conectados? ¿O eran dos formas distintas en que su mente se estaba rompiendo? Se aferró al volante como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. Necesitaba un ancla, algo sólido. Decidió que no podía seguir así, a ciegas. Necesitaba saber más. No sobre el fantasma. Eso era imposible, sino sobre lo que le estaba pasando a él. El siguiente tramo de la carretera pasaba cerca de Santa Ana, un conocido punto de parada para los traileros antes de la recta final hacia Nogales. Había un parador ahí, el Crucero, un lugar legendario que había estado sirviendo café y machaca a generaciones de camioneros. Era un lugar ruidoso, iluminado y lleno de vida a todas horas. Un oasis de normalidad en medio de su pesadilla. Tomó una decisión, se detendría allí. Necesitaba bajarse del valiente, pisar tierra firme, ver otros rostros, escuchar otras voces. Quizás, solo quizás, al hablar con otros hombres de la carretera, podría encontrar alguna pista, alguna leyenda, alguna historia que se pareciera a la suya. O tal vez, al sumergirse en la banalidad de una conversación sobre fletes y diésel caro, el hechizo se rompería y se daría cuenta de que todo había sido una alucinación. La idea de parar le dio un propósito.
Un objetivo a corto plazo que lo ayudó a calmar los nervios. Condujo los siguientes 50 kilómetros con una concentración feroz, ignorando deliberadamente el monitor de la cámara y cualquier posible sonido. Su mente estaba fija en las luces del crucero, imaginándolas como un faro de salvación. Cuando finalmente vio el resplandor anaranjado del parador en el horizonte, sintió una ola de alivio tan intensa que casi se le doblaron los brazos. Maniobró al valiente con su pericia habitual y lo estacionó en la enorme explanada de tierra, junto a una docena de otros gigantes dormidos. Apagó el motor. El silencio repentino fue abrumador. Por un momento, se quedó sentado en la cabina, indeciso. Bajar del camión se sentía como abandonar un barco que se hunde, pero también como dejar atrás la única evidencia de su locura. ¿Y si la presencia lo seguía fuera? ¿Y si se quedaba esperándolo en la cabina? La imagen de la muchacha del vestido blanco volvió con más fuerza. Esta vez, el recuerdo trajo consigo un nombre, susurrado desde algún rincón olvidado de su memoria. Elena. Elena. El nombre le sonaba a la vez familiar y extraño. ¿Quién era Elena? Se esforzó por recordar, por ponerle un contexto a ese nombre y a ese rostro. Y entonces, como una vieja película que empieza a correr, los fragmentos comenzaron a unirse. No era la Ciudad de México. Era un verano, cuando tenía 17 años. Antes de ser trailero de tiempo completo, había acompañado a su tío en un viaje de reparto a un pueblo minero perdido en la sierra de Durango, un lugar olvidado por Dios, donde se quedó varado un par de semanas mientras reparaban el camión. Y ahí, en ese pueblo de polvo y pirules, conoció a una chica de trenzas negras y ojos profundos llamada Elena. Habían vivido un romance de verano, intenso y secreto, lleno de promesas susurradas bajo el árbol de la plaza. Le había prometido volver. Le había jurado que regresaría por ella para llevarla a la gran ciudad. Nunca lo hizo. La vida lo arrastró. El trabajo, las deudas, conocer a Socorro un par de años después. El recuerdo de Elena y su promesa rota fue sepultado bajo las capas de los años, bajo miles y miles de kilómetros de asfalto. Se había convertido en un fantasma en su propia memoria. Un fantasma que tal vez había decidido salir a buscarlo. La revelación lo dejó sin aliento. No era una locura aleatoria. No era un demonio de la carretera. Era su pasado. Un pasado que había venido a cobrar una deuda de 50 años. El miedo no desapareció, pero cambió de forma. Ya no era el terror a lo desconocido, sino el terror más profundo a uno mismo, a los propios errores, a las promesas que se dejan morir en el olvido. Se miró en el espejo retrovisor. El rostro que le devolvió la mirada no era el del joven de 17 años que hizo una promesa, sino el de un viejo de 67, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el alma pesada por el peso de una vida entera. Bajó del camión, sus piernas temblando ligeramente. Las luces del crucero lo llamaban, pero ya no buscaba normalidad. Buscaba respuestas, aunque sabía, con una certeza helada, que las respuestas no estaban en el parador. Estaban con él, en la cabina del valiente, esperando a que terminara de recordar. El aire de la noche era fresco, y olía a tierra mojada y a fritanga. La grava crujía bajo sus botas mientras caminaba hacia la entrada del crucero. El contraste entre el silencio de su cabina y el bullicio del parador era brutal. Desde adentro se escapaba el sonido de una rocola tocando a todo volumen a los Tigres del Norte, el chocar de los vasos, risas estridentes y el murmullo constante de conversaciones superpuestas. Por un momento, Arturo dudó en el umbral. Se sentía como un extranjero, un intruso en un mundo que había sido el suyo durante casi medio siglo. La experiencia de las últimas horas lo había aislado, lo había marcado con un secreto que no podía compartir. Pero la necesidad de contacto humano, de la simple y llana compañía de sus pares, era más fuerte. Empujó la puerta y entró. El interior era exactamente como lo recordaba de cientos de paradas anteriores. Un largo mostrador de formica, taburetes de vinilo rojo gastados, mesas de madera con iniciales grabadas a navaja y un calendario de una marca de llantas con una modelo de sonrisa imposible colgado en la pared. El humo de cigarro flotaba en el aire, mezclado con el aroma de café fuerte y carne asada. Varios traileros estaban sentados en grupos, comiendo, bebiendo cerveza o simplemente mirando la televisión colgada en una esquina. Arturo se dirigió al mostrador y se sentó en un taburete vacío,
La mesera, una mujer robusta de unos 50 años con el cabello teñido de un rubio improbable, se acercó con una jarra de café en la mano. «¿Qué te sirvo, jefe?», preguntó con una familiaridad profesional. «Un café nomás, negro y bien cargado», respondió Arturo, su voz más ronca de lo habitual. Ella le llenó una taza gruesa de cerámica hasta el borde. Arturo la tomó entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante. Le dio un sorbo. El café era amargo, casi quemado. Perfecto. Miró a su alrededor, estudiando los rostros de los otros hombres. Caras curtidas por el sol y el viento. Ojos cansados que habían visto demasiados amaneceres en la carretera. Eran su gente, su tribu. ¿Alguno de ellos habría visto lo que él vio? ¿Alguno de ellos cargaría con sus propios fantasmas? A su lado, un hombre mayor, probablemente de su misma edad, con un bigote canoso y una gorra de béisbol descolorida, estaba sorbiendo una sopa de tortilla. Parecía un tipo tranquilo, de esos que prefieren escuchar a hablar. Arturo sintió la necesidad de decir algo, de romper el hielo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo empezar? Oiga, compa, ¿no ha visto usted por casualidad a una muchacha fantasma caminando detrás de su camión? Sonaba a locura. Decidió probar un enfoque más sutil. «Está cabrona la noche, ¿verdad?», le dijo al hombre, a modo de saludo. El hombre del bigote lo miró, masticó lentamente un trozo de tortilla y tragó. «Siempre lo es por estos rumbos», contestó con una voz pausada. «El desierto no es amigo de nadie». «Neta que sí», asintió Arturo. «A veces hasta parece que le juega bromas a uno. Te hace ver cosas». El hombre lo miró con más atención, sus ojos pequeños y agudos pareciendo escudriñarlo. «¿Cosas como qué?». Arturo sintió que se le secaba la boca. «No sé. Sombras, luces raras. El cansancio, yo creo». El viejo trailero sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «El cansancio explica muchas cosas, pero no lo explica todo. Esta carretera tiene sus historias, muchas, sobre todo más al sur, para allá por el Espinazo del Diablo. Pero aquí también se cuentan cosas». El corazón de Arturo dio un vuelco. «¿Ah, sí? ¿Cómo qué tipo de historias?». El hombre dejó la cuchara a un lado y se recostó en su taburete, como preparándose para contar un cuento. «Pues dicen que a veces, si manejas muy noche y muy solo, se te puede subir el muerto. No es que veas a nadie, nomás sientes un peso extra en el camión, como si trajeras sobrecarga, pero la báscula dice que no, y el camión se siente pesado, burro, como si no quisiera avanzar». Hizo una pausa. Tomó un trago de su cerveza. «Otros cuentan de una mujer que pide aventón cerca de Hermosillo. Una güera muy bonita. La subes, platicas con ella un rato y cuando volteas a ver, ya no está. Se esfumó. Te deja el puro perfume y el susto». Arturo escuchaba fascinado y aterrorizado. Las historias de su compañero eran folclore, leyendas de carretera, pero resonaban con su propia experiencia de una manera espeluznante. «Y luego están los que ven gente», continuó el hombre, bajando la voz. «Gente donde no debería haber nadie. En medio del desierto, en la sierra. Dicen que son las almas de los que se quedaron en el camino, accidentados, o los que se perdieron tratando de cruzar. Andan penando, buscando cómo llegar a su destino». La descripción fue tan precisa, tan cercana a lo que él había vivido, que Arturo sintió un escalofrío. «¿Y qué hace uno si ve algo así?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. El hombre se encogió de hombros. «Depende. Hay quien dice que hay que rezar un Padre Nuestro y seguir de frente sin voltear. Otros que hay que hablarles, preguntarles qué quieren. Dicen que a veces solo necesitan que alguien los escuche para poder descansar». Se inclinó un poco hacia Arturo, su voz casi un susurro. «Pero hay que tener cuidado. No todas las almas andan buscando paz. Algunas andan buscando compañía». La última frase cayó como una piedra en el estómago de Arturo. Compañía. La palabra se quedó resonando en su mente. ¿Era eso lo que buscaba Elena? ¿Compañía para su largo viaje en la oscuridad? La conversación fue interrumpida por la mesera. ¿Otra cosa, jefes? ¿O ya nomás van a espantar con cuentos de la cripta? El hombre del bigote se rió. «Ya nada, gracias, mija. Ya nos vamos a dormir, que todavía queda mucho camino». Pagó su cuenta, le dio una palmada amistosa en el hombro a Arturo y se fue. «Que le vaya bien, colega. Y aguas con las sombras». Arturo se quedó solo en el mostrador, el café a medio beber enfriándose en la taza. La conversación, lejos de tranquilizarlo,
Había validado su experiencia. No estaba loco. Otros habían visto cosas similares. Lo que le pasaba tenía un nombre, una categoría dentro del universo de lo inexplicable. Era un fantasma de la carretera. Pero este no era un fantasma anónimo. Tenía un nombre y un rostro. Elena. Y él sabía por qué estaba ahí. No era un alma perdida al azar. Era un alma que él mismo había perdido. La recomendación del viejo trailero resonaba en su cabeza. Hay que hablarles, preguntarles qué quieren. La idea era aterradora. ¿Cómo se le habla a un fantasma? ¿Qué se le dice a un recuerdo de 50 años que ha venido a cobrar una factura? Pagó su café, dejando una propina generosa. Caminó de regreso al valiente, cada paso más pesado que el anterior. El bullicio del parador se desvaneció detrás de él, y el silencio del estacionamiento lo envolvió de nuevo. Se paró frente a su camión, mirándolo. Ya no era solo una máquina. Era un confesionario sobre ruedas. Un teatro para un drama que solo él podía ver. Abrió la puerta, subió a la cabina y cerró. El olor a cuero y a soledad lo recibió. Pero ahora había algo más en el aire. Una expectativa. Se sentó en su asiento, puso las manos en el volante y miró hacia la oscuridad del camarote. Y por primera vez, decidió enfrentar a su fantasma. Bueno, Elena, dijo en voz alta, su voz temblando ligeramente. Ya estoy aquí. ¿Qué es lo que quieres de mí? El silencio que siguió a su pregunta fue absoluto, denso y cargado de una tensión insoportable. Arturo permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la penumbra del camarote, esperando una respuesta, una señal, cualquier cosa. El motor estaba apagado, y los únicos sonidos eran el latido de su propio corazón en sus oídos y el zumbido lejano de la autopista. Nada. No hubo golpeteos, ni sombras en la cámara, ni susurros en el viento. Solo el silencio. Y de alguna manera, ese silencio era más elocuente que cualquier ruido. Era un silencio expectante, como si la presencia, ahora reconocida y nombrada, le hubiera cedido la palabra, esperando que él continuara. Se dio cuenta de que la pregunta, ¿qué quieres de mí?, estaba mal formulada. Él sabía en el fondo lo que ella quería. Quería ser recordada. Quería que la promesa rota fuera reconocida. La verdadera pregunta era, ¿qué iba a hacer él al respecto? Decidió que quedarse parado en el crucero no resolvería nada. El amanecer aún estaba a varias horas de distancia y tenía una carga que entregar. Su sentido de la responsabilidad, forjado durante décadas de trabajo incansable, luchaba contra el miedo paralizante. El trabajo es el trabajo, se dijo a sí mismo, repitiendo un mantra que lo había sacado de incontables situaciones difíciles. Hay que seguir, hay que llegar a Nogales. Arrancó el motor del Valiente. El rugido familiar le infundió un poco de coraje, una sensación de normalidad en medio de la locura. Mientras el motor se calentaba, su mente comenzó a trabajar de una manera diferente. Ya no se trataba de huir o de negar, se trataba de entender y quizás de reparar. El consejo del viejo trailero en el parador, hay que hablarles, volvió a él. Si iba a compartir el viaje con el fantasma de Elena, tal vez debería tratarlo como a un pasajero silencioso y aterrador, pero un pasajero al fin y al cabo. Puso el camión en marcha y se reincorporó lentamente a la carretera. La cabina, que antes se sentía como una jaula, ahora la percibía como un espacio sagrado, un confesionario móvil. Y comenzó a hablar. Al principio, su voz era vacilante, un murmullo torpe dirigido a la oscuridad detrás de él. Elena, si de verdad eres tú, si me estás escuchando, lo siento. Las palabras salieron con dificultad, como si estuvieran oxidadas por 50 años de desuso. Lo siento mucho. Fui un chamaco pendejo, un cobarde. Hizo una pausa, tragando saliva. Te hice una promesa, y no la cumplí. No tengo excusa. La vida se me vino encima. El trabajo, los problemas. Conocí a Socorro. Me enamoré. Formé una familia. Hablar de Socorro frente a la presencia de Elena se sintió como una traición en ambas direcciones. Pero sabía que tenía que ser honesto. Era la única manera. No te olvidé, ¿sabes? No del todo. Te guardé en un rincón, muy adentro. Un rincón que no abría nunca porque dolía demasiado. Porque me daba vergüenza. Vergüenza de lo que te hice, de lo que te prometí, y no cumplí. Mientras hablaba, algo extraño comenzó a suceder. La tensión en sus hombros comenzó a disminuir.
El nudo en su estómago se aflojó un poco. Hablar, verbalizar ese secreto guardado durante tanto tiempo, era como drenar un absceso. El veneno estaba saliendo. Continuó conduciendo y hablando durante la siguiente hora. Le contó a Elena sobre su vida. Le habló de Socorro, de su amor profundo y tranquilo, un amor construido día a día durante 40 años. Le habló de sus hijos, de sus trabajos, de sus personalidades tan distintas. Le habló de su nieta, la luz de sus ojos. Le describió la sensación de sostenerla en brazos, un amor tan puro que a veces le hacía llorar. Le contó de sus triunfos y sus fracasos en la carretera, de las veces que estuvo a punto de rendirse, pero siguió adelante por su familia. Le pintó un retrato completo y sin adornos del hombre en el que se había convertido, el hombre que había construido su vida sobre los cimientos de esa promesa rota. «No te pido que me perdones», dijo, su voz ahora más firme, más clara. «No tengo derecho a pedirte eso. Solo quiero que sepas que no te ignoré por maldad. Fue por debilidad, por miedo. Y he vivido con esa sombra toda mi vida, aunque no quisiera admitirlo». Miró el monitor de la cámara trasera. La carretera seguía vacía, pero la sensación en la cabina había cambiado. La presencia ya no se sentía amenazante. Se sentía triste. Una tristeza profunda, insondable, que parecía impregnar el aire. Era como si su confesión hubiera transformado la energía del fantasma, del terror a la melancolía. Arturo se dio cuenta de que esta conversación no era solo para ella, era para él. Necesitaba decir esas palabras, enfrentarse a ese viejo fracaso, para poder seguir adelante. La figura de Elena, la muchacha del vestido blanco, se había convertido en un catalizador, una fuerza que lo obligaba a hacer un inventario de su propia alma en la recta final de su vida. El viaje continuó en este nuevo estado de extraña comunión. Arturo seguía hablando de vez en cuando, llenando el silencio con fragmentos de su vida, con reflexiones sobre el tiempo y las decisiones que nos marcan para siempre. Y la presencia escuchaba. Él lo sentía. No había más golpeteos, ni más apariciones explícitas. Era como si hubieran llegado a una tregua, a un entendimiento tácito. Él le ofrecía su historia, su arrepentimiento, y ella le ofrecía su silencio, permitiéndole continuar su viaje. La noche avanzaba. Las estrellas comenzaron a palidecer en el este, anunciando la llegada inminente del alba. Arturo se sentía extrañamente en paz. El miedo se había disuelto, reemplazado por una especie de serenidad agridulce. El enfrentamiento con su pasado, aunque aterrador al principio, le había traído una claridad que no había sentido en años. Estaba a punto de entrar en el tramo más peligroso de su ruta antes de Nogales, una serie de curvas cerradas y pendientes pronunciadas conocidas localmente como la Cuesta de la Muerte. En el pasado siempre la había enfrentado con una mezcla de respeto y tensión, pero esta vez sentía algo diferente. No se sentía solo. Tenía una copiloto silenciosa, una guardiana que había viajado desde muy lejos, desde el otro lado del tiempo, para asegurarse de que completara este último y más importante viaje, el viaje hacia sí mismo. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el horizonte de tonos rosados y anaranjados, y Arturo lo saludó no como el final de una noche de terror, sino como el comienzo de un nuevo entendimiento. El tramo conocido como la Cuesta de la Muerte no era tan famoso ni tan largo como el Espinazo del Diablo, pero para los traileros que hacían la ruta a Nogales, era una prueba de fuego. Una serpiente de asfalto que se retorcía y caía por una serie de cañones áridos, con curvas tan cerradas que los remolques largos como el del Valiente parecían querer seguir de frente hacia el precipicio. Arturo conocía cada curva, cada peralte, cada punto donde el viento solía soplar con más fuerza. Pero el conocimiento no eliminaba el peligro. Exigía concentración absoluta, un baile preciso entre el freno, el acelerador y el volante. Generalmente, antes de entrar en la cuesta, ponía música a todo volumen, algo que lo mantuviera alerta y enérgico. Esta vez, sin embargo, mantuvo el silencio. La atmósfera en la cabina se había vuelto solemne, casi reverencial. Sentía que la confesión de las últimas horas lo había llevado a este punto, que la cuesta era el escenario final de su drama personal. Al tomar la primera curva descendente, una cerrada herradura a la derecha, su mirada se desvió por un segundo hacia el monitor de la cámara trasera. Y allí estaba ella, no caminando, no corriendo. Estaba de pie, en el centro de la carretera que él acababa de dejar atrás.
una figura pálida y estática contra el asfalto oscuro. El sol naciente, que asomaba por detrás de las montañas, la iluminaba con una luz espectral. Llevaba el vestido blanco, y aunque la distancia y la calidad de la imagen impedían ver sus rasgos, Arturo supo sin lugar a dudas que era Elena. No sintió miedo. Sintió una profunda y abrumadora tristeza. Estaba ahí, anclada a su pasado, viéndolo partir una vez más. Fue entonces cuando ocurrió. En plena curva, mientras sus ojos estaban divididos entre el camino y el monitor, la llanta delantera derecha del tractor pisó una mancha de aceite o diésel derramado por otro vehículo. El valiente, con sus toneladas de peso empujando hacia abajo, perdió tracción por una fracción de segundo. Fue suficiente. La dirección se le fue de las manos, y la nariz del camión se desvió bruscamente hacia la izquierda, hacia el carril contrario, y más allá, hacia el delgado guardarraíl que era lo único que lo separaba de una caída de 200 metros. El tiempo pareció ralentizarse. Arturo vio el precipicio acercándose, el metal del guardarraíl brillando bajo el sol naciente como los dientes de una bestia. Su mente se quedó en blanco. 45 años de experiencia se desvanecieron en un instante de pánico puro. Estaba perdido. Iba a morir. Era el final. En ese instante de rendición, la imagen en el monitor cambió. La figura de Elena levantó un brazo. No fue un gesto amenazante ni violento. Fue un gesto lento, casi imperceptible. Y en la mente de Arturo, una voz que no era la suya, una voz clara y femenina, dijo una sola palabra: frena. La orden fue tan nítida, tan autoritaria, que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Su pie, que estaba a punto de pisar el acelerador en un reflejo inútil de corregir, se movió con una velocidad antinatural y bombeó el pedal del freno con la técnica exacta que se usa para no bloquear las ruedas en una superficie resbaladiza. A la vez, sus manos, guiadas por una fuerza que no sentía propia, giraron el volante en la dirección correcta, contravirando con una precisión que ni en sus mejores años había tenido. El valiente protestó con un rugido ensordecedor. Las llantas chirriaron. Humo azul salió de los neumáticos del remolque que luchaban por mantenerse en línea. El camión entero se sacudió violentamente, la carga de aguacates golpeando las paredes de la caja como un maremoto. Por un segundo eterno, el vehículo se deslizó de lado, su costado izquierdo rozando el guardarraíl con un chillido metálico que le erizó la piel a Arturo. Pudo ver el abismo por su ventanilla, la caída vertiginosa, las rocas afiladas esperando abajo. Y entonces, tan rápido como empezó, terminó. Las llantas recuperaron el agarre. El camión se enderezó, volviendo a ocupar su carril con una sacudida final. Arturo lo detuvo por completo, a pocos metros de la siguiente curva. Se quedó agarrado al volante, temblando de pies a cabeza, el sudor empapándole la camisa. El silencio que siguió fue interrumpido solo por su propia respiración agitada y el tic-tac del metal del motor enfriándose. Le tomó varios minutos poder moverse. Cuando finalmente levantó la vista hacia el monitor, la carretera detrás de él estaba vacía. Elena se había ido. Se bajó del camión, sus piernas como gelatina. Caminó hacia el costado izquierdo y vio la larga cicatriz que el guardarraíl había dejado en la pintura de la cabina y la caja. Un rasguño. Un simple rasguño donde debería haber un amasijo de hierros y el final de su vida. Se apoyó en la llanta delantera, sintiendo el calor que emanaba, y miró hacia el abismo. El sol ya estaba más alto, iluminando la belleza cruel del paisaje, y Arturo lo entendió. Elena no había venido a atormentarlo. No había venido a buscar venganza. Había venido a salvarlo. Había venido a cobrar la promesa, no llevándoselo con ella, sino devolviéndole la vida que él casi pierde. Quizás, en ese acto final, ella estaba saldando su propia cuenta, liberándose a sí misma tanto como lo liberaba a él. Se dio cuenta de que el golpeteo en la cabina no había sido una amenaza, sino un llamado de atención. Una forma de decirle: estoy aquí, pon atención. El caminar detrás del camión no era para asustarlo, sino para que él la viera, para que la recordara. Una profunda gratitud, algo que nunca esperó sentir, inundó su ser. Miró al cielo azul y despejado y susurró: gracias, Elena. Gracias. Se quedó allí un largo rato, respirando el aire puro de la montaña, sintiendo el sol en su rostro. El viejo Arturo Vargas, el hombre que creía que el destino estaba solo en las llantas y en los frenos, había muerto en esa curva,
y en su lugar había nacido un hombre nuevo. Un hombre que entendía que hay fuerzas más allá de la mecánica y la lógica, que las deudas del corazón son las más importantes, y que, a veces, los fantasmas no vienen a espantar, sino a guiar. Volvió a subir al valiente. La cabina se sentía diferente, ligera, limpia. La presencia se había ido, pero su esencia, una sensación de paz y gratitud, permanecía. Condujo el resto de la cuesta con una calma y una seguridad renovadas. El viaje a Nogales ya no era una simple entrega de mercancía. Se había convertido en la culminación de una peregrinación, una que había comenzado en el miedo y la oscuridad, y terminaba en la luz y la redención. Después del incidente en la cuesta, el resto del viaje a Nogales transcurrió en un estado de calma casi irreal. La luz del día había disipado las sombras ominosas de la noche, y el paisaje desértico, bajo el sol de la mañana, parecía menos hostil, más honesto en su aridez. Arturo conducía con una serenidad que no había experimentado en décadas. La presencia de Elena, que había sido una fuente de terror y luego de melancolía, se había transformado en un recuerdo agridulce, un milagro silencioso que llevaba guardado en el corazón. La cabina del valiente se sentía vacía de nuevo, pero era una vacuidad diferente. Ya no era la soledad opresiva de antes, sino un espacio limpio, un lienzo en blanco. El fantasma de su pasado había sido confrontado, entendido, y finalmente, despedido con gratitud. El peso que había cargado en su alma durante 50 años, el peso de una promesa rota, se había aligerado. No desaparecido por completo, porque las cicatrices del pasado nunca se borran del todo, pero ya no era una carga que lo hundía. Era una marca, un recordatorio de su propia falibilidad y de la gracia inesperada que a veces la vida nos ofrece. Llegó a la terminal de carga en Nogales a media mañana. El lugar era un caos organizado de camiones, montacargas y hombres gritando. Arturo maniobró al valiente con su pericia habitual, pero su mente estaba en otra parte. Mientras esperaba su turno para descargar las toneladas de aguacate, se encontró mirando la foto de Socorro colgada del espejo. Su sonrisa, sus ojos. Durante 40 años, ella había sido su ancla, su norte, y él le había ocultado una parte fundamental de sí mismo. La confesión que le había hecho al fantasma de Elena en la oscuridad de la carretera ahora tenía que ser hecha a la mujer de su vida. La idea lo asustaba casi tanto como la aparición inicial. ¿Cómo le explicaría una historia tan increíble? Creería que estaba senil. Se sentiría traicionada por un romance de juventud que resurgía de una manera tan extraña. A pesar del miedo, sabía que tenía que hacerlo. El viaje no estaría completo hasta que compartiera la verdad con ella. La experiencia con Elena le había enseñado que los secretos son veneno, que la única forma de sanar es a través de la honestidad, por dolorosa que sea. La descarga fue lenta y tediosa. Arturo supervisó el proceso con la mente ausente, respondiendo a las preguntas de los estibadores en piloto automático. Cuando finalmente vaciaron el remolque y le entregaron los papeles firmados, sintió que se cerraba un capítulo. No solo un viaje de trabajo, sino un capítulo de su vida. En lugar de buscar una carga de regreso de inmediato, como solía hacer, condujo el valiente hasta un estacionamiento tranquilo en las afueras de la ciudad. Apagó el motor y se reclinó en el asiento. Estaba agotado, pero era un cansancio bueno, un cansancio de misión cumplida. Durmió varias horas, un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. Al despertar, el sol de la tarde bañaba la cabina. Se sentía renovado, con una claridad mental que lo sorprendió. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamó al despachador de su empresa. «Pepe, habla Arturo Vargas. Oye, no voy a tomar carga de regreso esta vez. Me voy a ir vacío. Necesito llegar a casa». Hubo una pausa en la línea. Irse vacío era perder dinero, algo que Arturo nunca hacía. «¿Todo bien, Arturo? ¿Te sientes mal?» «Al contrario, Pepe. Me siento mejor que nunca. Nos vemos en México en un par de días». Y colgó antes de que Pepe pudiera hacer más preguntas. El viaje de regreso fue diferente a todos los que había hecho. Con el remolque vacío, el valiente se sentía ligero, ágil, y Arturo también. Condujo sin prisa, deteniéndose a comer con calma, observando el paisaje no como un obstáculo a superar, sino como una obra de arte en constante cambio. Ya no miraba el monitor de la cámara trasera con aprensión. Sabía que no vería nada. La misión de Elena había terminado.
En su lugar, pasaba las horas pensando en Socorro. Recordaba cómo se conocieron, su primera cita, el día que le pidió que se casara con él. Recordaba los tiempos difíciles, cuando apenas tenían para comer, y cómo ella siempre encontraba la manera de sonreír y decirle que todo estaría bien. Se dio cuenta de la profundidad de su amor y de la suerte inmensa que había tenido al encontrarla. El romance adolescente con Elena fue un fuego de verano, intenso y fugaz. El amor con Socorro era una hoguera que había ardido lenta y constantemente durante 4 décadas, dándole calor y luz a toda su vida. Cuando finalmente cruzó los límites de la Ciudad de México, 2 días después, sintió la emoción familiar del regreso a casa, pero esta vez era más intensa. Se sentía como un soldado volviendo de una guerra, no una guerra de balas y trincheras, sino una guerra interna, librada en la soledad de su cabina. Estacionó el Valiente en el patio de la empresa y tomó un taxi a su casa en un barrio tranquilo de Iztapalapa. Al llegar, vio a Socorro regando las macetas de geranios en la entrada. Su cabello, ahora casi completamente blanco, brillaba bajo el sol. Llevaba su delantal de flores y una expresión de concentración serena. Levantó la vista al oír el taxi y una sonrisa enorme iluminó su rostro. «Viejo, llegaste». Arturo bajó del taxi y caminó hacia ella. Socorro lo abrazó con fuerza, y él hundió el rostro en su cabello, inhalando su aroma familiar a jabón y a hogar. «Te extrañé tanto», le dijo ella. «Y yo a ti, mi amor», respondió Arturo, su voz quebrada por la emoción. «Más de lo que te imaginas». La experiencia en la carretera lo había cambiado de una manera fundamental. Lo había despojado de su orgullo, de su autosuficiencia, y lo había dejado vulnerable, abierto. Y en esa vulnerabilidad encontró una nueva fuerza, una nueva apreciación por el amor y la vida que había construido. Sabía que la conversación que tendrían esa noche sería difícil, pero ya no le temía. Estaba listo para ser completamente honesto, para compartir la carga, y al hacerlo, finalmente, liberarse por completo. Esa noche, sentados en la pequeña sala de su casa, con el zumbido del refrigerador como único sonido de fondo, Arturo tomó la mano de Socorro. Sus manos, suaves y cuidadas, contrastaban con las suyas, ásperas y llenas de callos. Era el resumen perfecto de su vida juntos. Él en la rudeza del mundo exterior, ella creando un refugio de calidez y normalidad. «Vieja», comenzó, su voz seria. «¿Te acuerdas que te llamé la otra noche, cuando iba por el desierto?» Socorro asintió, su rostro mostrando una sombra de la preocupación que sintió en ese momento. «Claro que me acuerdo. Sonabas raro, asustado». Arturo respiró hondo. «Tenía miedo, mucho miedo. Y te mentí. No todo estaba bien». Y entonces, con una calma y una honestidad que nunca antes había tenido, se lo contó todo. Empezó con la primera sombra en la cámara, la creciente inquietud, la figura caminando lentamente, el golpeteo en la cabina. Vio cómo la incredulidad y el miedo se dibujaban en el rostro de Socorro, pero no lo interrumpió. Siguió con el recuerdo que emergió de la nada, el pueblo minero, el verano de sus 17 años, la promesa hecha a una muchacha llamada Elena. Al mencionar el nombre de Elena, vio un destello de dolor en los ojos de Socorro. Era un territorio delicado, un pasado que él nunca había compartido, pero continuó, contándole la conversación que tuvo con el fantasma, su confesión en la oscuridad, y finalmente, le relató el incidente en la Cuesta de la Muerte, cómo perdió el control del camión y cómo, en el último segundo, la presencia de Elena lo había salvado. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Arturo no se atrevía a mirar a su esposa a los ojos. Esperaba enojo, celos, acusaciones de locura. Se preparó para lo peor. Socorro se quedó callada por un largo rato, procesando la increíble historia. Luego, para sorpresa de Arturo, apretó su mano con más fuerza. Él levantó la vista y vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de ira, eran lágrimas de compasión. «Pobre muchacha», dijo Socorro en un susurro. «Esperar tanto tiempo para que alguien se acordara de ella». Arturo se quedó sin palabras. ¿No estás enojada?» Socorro negó con la cabeza, una lágrima rodando por su mejilla. «Claro que me duele pensar en que hubo alguien antes que yo, alguien a quien le hiciste una promesa, pero eso fue hace 50 años, Arturo.
Éramos unos niños. La vida pasa. Cometemos errores. Lo que importa es el hombre en el que te convertiste. El hombre que ha trabajado como un burro toda su vida por mí, por nuestros hijos. El hombre que siempre regresa a casa. Se secó las lágrimas con el dorso de la otra mano. Y creo en tu historia. No porque entienda de fantasmas, sino porque te conozco. Vi el cambio en tus ojos en cuanto entraste por esa puerta. Te fuiste siendo un hombre y regresaste siendo otro. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Esa alma vino a salvarte para que pudieras volver conmigo, viejo terco. Y tal vez al contarme esto, al sacarlo a la luz, tú también la ayudaste a ella a encontrar su paz. La comprensión y el amor incondicional de su esposa fueron la absolución final que Arturo necesitaba. Sintió que la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La carga que había llevado, primero en secreto y luego compartida con un fantasma, ahora descansaba entre los dos, disuelta por la fuerza de su amor. En las semanas que siguieron, algo cambió en Arturo. Anunció en la empresa que iba a empezar a tomar viajes más cortos, rutas locales. Pasaba más tiempo en casa, ayudando a Socorro en el jardín, jugando con su nieta, simplemente estando presente. La urgencia de la carretera, la necesidad de seguir devorando kilómetros, se había desvanecido. Había encontrado un nuevo tipo de paz. Una paz que no dependía del movimiento constante, sino de la quietud y la conexión. Una tarde, mientras veían llover desde la ventana, Arturo dijo en voz baja: «Creo que ya es hora de estacionar el Valiente para siempre». Socorro lo miró y sonrió. «Ya era hora, mi amor. Ya manejaste suficiente para 3 vidas». La decisión estaba tomada. Su último viaje, el que comenzó con un fantasma en una cámara, había sido en realidad su primer paso hacia un nuevo comienzo. El retiro. No como un final, sino como una oportunidad para disfrutar de la vida que había construido con tanto esfuerzo, para honrar el presente que casi pierde en una curva de la carretera. La historia de Elena se convirtió en un secreto sagrado entre él y Socorro, un recordatorio de que el pasado siempre viaja con nosotros, y que la única manera de aligerar la carga es enfrentándolo con honestidad y amor. El viejo trailero había encontrado finalmente su destino, y no estaba en Nogales ni en ninguna otra ciudad lejana. Estaba allí mismo, en su pequeña casa, al lado de la mujer que amaba, con el sonido de la lluvia cayendo afuera y la paz instalada, por fin, en su corazón. Y así termina el viaje de nuestro compa Arturo, una historia que nos deja pensando, ¿no creen? A veces, las cargas más pesadas no son las que llevamos en la caja del tráiler, sino las que cargamos en el alma. Ahora les toca a ustedes, mi gente. ¿Qué les pareció el relato? No se olviden de dejar su like si les gustó y, lo más importante, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad y qué país nos están escuchando. Queremos mandarles un saludo y un abrazo bien fuerte en los próximos videos. ¡Ánimo y hasta la próxima!